Shabbat Shalom, bienvenidos a una escuela más del discipulado. Es un gusto estar aquí nuevamente para escudriñar la palabra del Señor, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana Susana, que este día va a estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. Estoy muy agradecida por estar aquí y como dice mi compañera Eli, mi hermana Eli, vamos a estar escudriñando, vamos a conocer un poquito más de lo que el Señor tiene para nosotros aquí a través de su palabra. Así es, y es que el día de hoy vamos a continuar estudiando Éxodo 37 a partir de su versículo 17. ¿Te gustaría leerlo, hermana Susana? Sí. Vamos a hablar del candelero de oro. Así es. ¿Sí? Sí. Dice, hizo asimismo el candelero de oro puro. Hizo el candelero labrado a martillo junto con su base y su caña. Sus copas, sus cálices y sus capullos eran de una sola pieza con él. De sus lados salían 6 ramas, 3 ramas del candelero a un lado y 3 ramas del candelero al otro lado. Había 3 copas en forma de flor de almendro en una rama, un cáliz y un capullo, y en la otra rama 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y un capullo, así en las 6 ramas que salían del candelero. Y había una caña, en la caña del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus cálices y sus capullos. Y había un cáliz bajo 2 ramas formando una sola pieza con él, y un cáliz bajo 2 ramas formando una sola pieza con él, y un cáliz bajo 2 ramas formando una sola pieza con él, así para las 6 ramas que salían del candelero. Sus cálices y sus ramas eran de una sola pieza con él. Todo ello era una obra labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo de oro puro sus 7 lámparas, sus tenazas y sus braseros. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Así es. Bueno, en el versículo 17 nos habla de que el oro fue labrado a martillo. Dice que esto tipifica los sufrimientos de Yeshua, pero en este caso también tipifica los sufrimientos de los creyentes, porque también tenemos que escrito está que tendríamos persecución y sufrimiento. Eli, pero por ejemplo para la gente que nos está viendo, ¿qué quiere decir oro? ¿Qué representa el oro? Bueno, el oro en este caso dice que representa la divinidad del Señor y también representa su carácter, porque su carácter de él era firme. Dice que una de las características del oro es que no se oxida y no se daña con el tiempo. Entonces tenemos que, la palabra del Señor dice que Él siempre va a ser el mismo desde el principio hasta el fin. Sí, también nos habla de que este candelero tiene varios brazos. Así es. ¿Qué representan los 6 brazos? Bueno, en este caso dice que son 7 brazos. En este caso los 7 brazos representan los espíritus de Yahweh. Okay. Si quieres me gustaría leerte 2 versículos que hablan al respecto. Sí. En Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y voces y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los espíritus de Dios. ¿Sí? También en la escritura se menciona que Yahweh era el que tenía estos 7 espíritus. Me gustaría mencionártelos. Sí, por favor. Dice que es el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor a Yahweh. Eli, ¿tú por qué crees que en esta palabra que acabamos de leer, el Señor haga hincapié en que nosotros al escudriñar la palabra vamos a conocerlo? Porque sabemos que hay gente que se desespera porque lee la palabra y no entiende nada, ¿no? Y se nos hace pesado y luego nos da flojera, nos da sueño. Pero conforme tú la vas leyendo, el Señor te va mostrando cosas, te va dando discernimiento. Pero ¿por qué crees que el Señor nos hable así en símbolos, en números, por ejemplo, parábolas?
Bueno, yo creo que de un principio, para que nosotros podamos comprender la palabra, tenemos que tener un corazón dispuesto, porque si tú vas a la palabra tal vez con prejuicios, que todos los hemos tenido, no entiendes, no comprendes, no se te revela. Pero si tú tienes el corazón dispuesto para que le digas al Señor, heme aquí y pues enséñame. Sí, ¿verdad? Sí. En este caso que estamos hablando de lo que es el candelero de oro, en su nombre hebreo es menora. Sí. Ok, estamos hablando de que la menora nos da luz, nos alumbra, ¿no? ¿La luz quién es? Bueno, la palabra dice que la luz de este mundo es Yeshua. Cuando Él vino la luz. Así es. Aquí entonces nos describe lo que es su poderío a través de un candelero. Así es. ¿No? Lo que son sus brazos, lo que son esas figuras que están grabadas en cada uno de los brazos y el significado que tiene. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Te parece si damos el significado de la menora? Sí. Que quiere decir candelero, lámpara, vela, lámpara de araña y portalámpara. Estamos hablando de que esta lámpara es la portadora de la luz del Señor. Y esa luz es la palabra. Y la palabra es Yeshua, como tú lo decías, ¿verdad? Sí. Me llamó mucho la atención el hecho de que menciona una vara de almendro. Sí, el almendro, de acuerdo a Daniel 7:13, es un anciano de días. Y está hablando de que su significado es quien despierta, vigilante, estar despierto y velar. ¿Para ti qué significa, por ejemplo, el estar vigilante, el estar despierto? Porque a veces a la gente nos es un poquito difícil comprender estas diferencias o estas semejanzas entre el que el Señor nos compara también con árboles, ¿no? Pero aquí está hablando de un árbol específico, que es el almendro. Así es. Bueno, lo que tú decías, yo entiendo que estar vigilantes se refiere a estar constantemente leyendo la palabra, y como tú ya lo habías dicho, que tenemos que tener entendimiento de la palabra, porque igual en la palabra dice que tenemos que velar y orar, que estar atentos. Entonces tenemos que comprender lo que dice la palabra, porque si no la entendemos, entonces dicen que es palabra muerta. Así es. ¿Te parece si traje unas hojitas donde encontré una información muy interesante del almendro? Sí. Dice, al árbol de almendro se le conoce como el que despierta y se le valora por su aceite delicado. Vamos a ver adelante qué es lo del aceite. Sí. Además de ser longevo, la corteza de este cambia y suele mudarla a lo largo de su vida. Dentro de la diversa variedad de árboles, el almendro es el primero en florecer, pues funge como vigía, ¿sí? Ya que anuncia la llegada de la primavera. A través de este árbol y sus características, Yahweh lo usó para hacer referencia de su palabra. Es lo que estábamos platicando. Sí. La escritura utiliza varias veces esta palabra, que es el chaked, que es almendro, pues el término hebreo para este árbol resulta adecuado y significativo. El que despierta, el que vigila. Esto haciendo alusión a la palabra que habla y a la cual Yahweh espera pacientemente a que ésta se cumpla. Es lo que estábamos platicando. Sí. En cada versículo el Señor nos está hablando de lo que se va a cumplir. Son periodos cíclicos, ¿sí? En lo que se repite y se repite lo que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es. Nada es nuevo, también dice la palabra. Así es. ¿Verdad? En el Salmo 121, verso del 3 al 4, el Señor nos dice que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Qué entiendes por eso? Pues que Yahweh siempre va a estar al pendiente de nosotros. Siempre está vigilante, siempre está conduciéndonos, dirigiéndonos. Es para mí así como que
ahora lo entiendo un poquito más porque nuestra carne es débil y hacemos caso a nuestras emociones. Cuando tú ya empiezas a estudiar la palabra y te empiezas a adentrar, ya el Señor empieza a transformar tu mente y ya no eres tan carnal, porque todo el tiempo ya estás pensando en agradar al Señor y en obedecerle, aunque sabemos que como carne no podemos cumplir con todos los mandamientos o los estatutos o todo lo que viene aquí, porque el único perfecto es Yeshua y Él fue el que lo cumplió. Nosotros no podemos hacerlo. Así es. ¿Sí? Sí, bueno, ahorita que mencionabas, me recuerda una de las frutas que tiene el tallo del candelero, que dice que es la uva, que dice que se limpia el entendimiento. Así Eso pues me llama mucho la atención porque todo como que va enlazado al mismo camino, todo se refiere como a lo mismo. También tiene otras frutas que están en los brazos, que es la granada y los higos. La granada es la consagración y la exaltación, y los higos es la seguridad y confianza. Esto viene en Primera de Reyes 4:25. ¿Lo leemos, te parece? Claro. Primera de Reyes, ¿lo tienes? No. ¿Buscas buscarlo? Sí, por favor. Sí. Bueno, lo que se refiere a la granada en la consagración es que nosotros tenemos que tener ese tiempo para dedicarle a la palabra. Eso quiere decir consagración, de que nos demos el tiempo para escudriñar la palabra. Y cuando habla de seguridad y de confianza, es que nosotros tenemos también que estar como firmes en lo que creemos, tener la confianza en que el Señor está con nosotros, así como lo mencionaste. Sí, mira, lo voy a leer. Sí. Para que veamos cómo el Señor, a través de la palabra, usa palabras, valga la redundancia, usa las palabras que aplica en el Génesis, que nos muestra en el Génesis. Dice, y Judá e Israel moraban seguros, cada uno debajo de su vid, o sea, la uva, y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Aquí es donde nosotros tenemos que escudriñar y buscar cuál es el significado de estas palabras que nos está mostrando para nosotros entender lo que nos está mandando como mensaje, ¿verdad? Sí, sí. Así es, Susana. Bueno, y me gustaría compartirte donde dice que la base de la menorá, dice que daba estabilidad al candelero junto con la caña. La caña era la que le daba fuerza al candelero. Y dice que esto tipifica el carácter de Yeshua. Dice que él cuando vino era firme y estable. Me gustaría compartirte un versículo que está en Mateo 8:24 y 26, que dice así: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y se le acercaron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué os acobardáis así, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino gran calma. Aquí nos habla del carácter del Señor, donde Él, a pesar de lo que estaba pasando afuera, Él estaba tranquilo, descansando. Sí. ¿Cuántas personas añoramos tener esa semejanza en el carácter del Señor? Así es. Y aquí nos recuerda el proceso del aceite del que habla aquí. Es el proceso de la aceituna, donde son varios pasos. Igual que a nosotros, el Señor nos va llevando por cada uno de esos pasos para que este aceite, que es puro, que es el que se usaba para encender esas velas, ¿sí? Es como el Señor nos quiere, puros, para que pueda Él morar en nosotros. Así es. Aquí tengo yo el proceso de la aceituna, de cómo se debe de machacar para sacar el aceite. Dice que el primer paso es la extracción. Esta extracción está hablando de que
el Señor en nuestra familia, cuando empieza a hablarnos, el Señor te empieza a sacar a través de la palabra, ¿sí? Te empieza a separar. Y es un proceso duro. No sé a ti cómo te fue, pero a mí sí me fue un poquito difícil, porque sí te va separando de tu familia, porque te empieza a enseñar lo que Él quiere de ti. Te empieza a mostrar a través de la palabra. No sé a ti cómo te fue en ese proceso, en el primero. Pues yo creo que en el primer proceso, yo creo que para todos es difícil, porque tienes que cambiar varios hábitos que tú ya habías obtenido, que tal vez a ti te parecían normales. Es como lo que platicábamos en la otra clase, cuando tú estás en el agua sucia, pues a ti te parece bien, pero cuando sales al agua limpia y miras el agua sucia, tú dices, bueno, no todo estaba tan bien. Y yo creo que de alguna manera es así. Cuando tú estabas acostumbrado a tener otros hábitos, a hacer otras cosas, pues para ti era normal, pero ya cuando sales, dices, bueno, pues sí, estaba yo mal. Y sí es cierto lo que tú dices, el Señor sí te separa. Pero yo creo que también eso es parte del aprendizaje, porque también nosotros tenemos que aprender qué es la prioridad para nosotros en la vida. Sí, pero fíjate que en este primer nivel no es tan fácil distinguir cuando el Señor ya te está separando, porque es cuando empieza esa lucha en la que dices, bueno, el Espíritu Santo empieza como que a redarguirte, ¿no? Y te empieza a decir, esto está mal, esto, chécale bien, o sea, te da tu libre albedrío, porque todos lo tenemos y decidimos al final del día qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos dejar de hacer. Pero en ese proceso sí es difícil porque, bien dices lo de los hábitos, ¿sí? Entonces está compaginado lo que es el hábito y luego viene la separación del Señor y entras como que, a ver, ¿cómo? A ver, si a esto yo lo veía bien, porque ahora me está entrando la duda de que ya no lo debo de hacer. Y luego empieza la gente a decirte, te estás comportando rara. Desde que ya empiezas a leer la palabra, te estás comportando rara. No sé si a ti te pasaba, pero a mí me lo decía mi esposo. Ya te estás portando rara, ya no eres como antes, ya ahora todo lo ves mal. Y sí es cierto, empezamos como que ese proceso y llegamos como que hasta la exageración a veces, porque nos perdemos, nuestra carne nos confunde y nos llegamos a perder. Entonces sí es un proceso muy difícil y creo que pues vale la pena, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo los otros pasos que hay para la obtención del aceite. Pero no sé tú si has observado alguna otra persona que haya tenido ese proceso en el primer nivel de lo que le haya pasado o que se haya confundido, ¿no? De cuando el Señor te empieza a separar. Pues yo lo que he entendido de esto es que, como lo decía Pablo, esto es como una carrera. Y en la carrera tú vas avanzando, de nivel vas avanzando, vas progresando. Yo eso es lo que entiendo, ciertamente que en este camino vamos a tener pues caídas y te vas a tener que levantar. Pero yo entiendo que es así. Y yo creo que hasta el hecho de que te confundas es de alguna parte para que tú madures. Es lo que yo he llegado a comprender, que sí, esto es una carrera, porque muchas veces la gente dice, bueno, es que aquel es cristiano y ya se debe de portar bien y mira cómo se porta. Pero esa gente no sabe tu lucha que tú tienes en tu interior. Porque a veces yo creo que nosotros como hijos de Dios quisiéramos portarnos bien y hacer las cosas bien, pero a veces pues se nos va, ¿no? A veces no salen las cosas y no hacemos las cosas como debiéramos. Así es. Y el Señor nos pone en reposo. En ese tiempo en el que Él nos separa, nos pone en reposo para que, en mi caso era como para estar vigilante y estar observando lo que Él me empezaba a mostrar a través de mis acciones, a través de mi vida, de mi relación con los demás. Porque sí es difícil, no es fácil, así como dices tú, pues ya es cristiana, ella debe de ser muy buena, ella ha de ser todo un pan, ¿no? Un amor. Pues no, porque somos carne, y creo que allí la gente se confunde porque te empiezan a señalar y te empiezan a
en cierta forma hay hasta como discriminación, porque como decimos, el Señor nos separa y tus amistades te empiezan a dejar, ¿no? Y te empieza a limpiar el Señor de todas las amistades que hay. ¿Por qué? Porque ellas no entienden o no están en el proceso de la separación y no comprenden, es difícil. Y eso solamente lo da el Señor. El Señor es el que nos empieza a manifestar cuando Él quiere trabajar contigo, cuando Él te volteó a ver desde que estabas en el vientre y que tiene un propósito tu vida, cuando te deja hacer y deshacer, ¿no? Pero cuando ya es el momento, como sus tiempos que son perfectos, es cuando Él te llama para empezar su obra contigo. Así es, Susana. ¿Y qué te parece si vamos a un corte y continuamos hablando del tema? Sí. Vamos a continuar platicando del proceso para obtener el aceite. Y es que lo que platicábamos hace un momento también me recuerda esa parábola que habla de las vírgenes insensatas, donde dice que ellas tenían que tener su lamparita llena de aceite. Así es. En las vírgenes insensatas y sensatas estamos hablando de que eran 10. Teníamos 5 que son las sensatas y 5 que eran las insensatas. Pero ¿por qué son insensatas? ¿No? Sí. Porque el Señor a través de la palabra nos enseña a llenar. La palabra es el aceite, ¿no? Sí. Entonces, conforme tú vas leyendo la palabra, tú vas llenando tu lamparita de aceite y la vas preparando. ¿Para cuándo? Para la venida del Mesías, ¿sí? Pero las vírgenes insensatas, ¿qué es lo que hacen? Es como que yo me imagino así como que es nuestra vida diaria, es como, bueno, ya oré, ya leí y ya fuera de aquí tengo una doble vida, ¿no? Es como, tienes que ser congruente, tienes que ser como en esa forma como el Señor te lo está mostrando. No puedes tener doble vida, no puedes leer la palabra y, como decimos, ¿no? Sí, Señor, perdón por mis pecados y como ya sé que me perdona, salgo y le doy vuelo a la hilacha y le doy placer a mi carne y hago lo que a mí me gusta, porque sé que el Señor me va a perdonar, pero no se trata de eso, porque el Señor conoce tu intención del corazón. Él sabe realmente si tú en el proceso del arrepentimiento o de pedirle perdón hay arrepentimiento, porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es que tú te arrepientas, ¿no? Pero ¿te parece si seguimos con lo del proceso del machacado? En el segundo, en la segunda etapa para la obtención del aceite es el lavado. Estamos hablando de que se lavan las aceitunas y se separan. ¿Qué es el lavado? Pues el lavado es prácticamente limpiar algo. Esto que ahorita comentas me recuerda que el Señor dice que Él no va a usar como dice, utensilios sucios para su propósito. Entonces yo creo que es algo muy importante lavarnos diario. Bueno, recordemos que el Señor usa vasijas también sucias para su propósito, y acuérdate. Sí, pero bueno, el Señor dice que va a usar a los utensilios sucios para propósitos viles. Exactamente. Entonces yo creo que, bueno, yo en mi postura, yo digo, ¿no? O sea, yo sé que a mí no me gustaría que me usara para eso, yo preferiría que me usara para nosotros. Sí, porque hay vasijas limpias y hay vasijas sucias, como tú dices, de cuáles queremos ser. Exacto. ¿No? Para el propósito del Señor. El tercero es la molturación, que es quebrantar, romper, triturar. Se quita la cáscara. ¿Eso te recuerda el corazón duro? Algo así.
es cuando se empieza a formar la pasta. Ok, ¿qué es el quebrantamiento? Pues creo que el quebrantamiento es cuando te ocurren cosas que tal vez son difíciles para ti en la vida. Pienso que eso es el quebrantamiento. Bueno, en lo personal, para mí el quebrantamiento es cuando yo quiero seguir en un camino que yo sé que me está haciendo daño y aún así yo sigo. Entonces el Señor es cuando te empieza a mandar mensajes de todo, porque Él usa todo lo que hay, todo lo que tenemos alrededor, ¿sí? Una mesa, todo lo utiliza para su propósito. Entonces, cuando el Señor ya te quebranta, es cuando tú ya te das cuenta de lo que estás haciendo, de lo que te estás dañando, y es cuando el Señor te permite, ¿sí?, que te humilles, porque hasta eso es humillarte, es pedirle perdón por lo que estás haciendo. El quebrantamiento es eso, darte cuenta de lo que te has lastimado tú mismo primero y de lo que has lastimado a los demás, porque en nuestra actitud lo transmitimos a los demás y hay ofensas, hay ira, hay envidia, hay egoísmo, hay frustraciones, hay golpes, hay manipulaciones, hay chantajes. Entonces el Señor a través del quebrantamiento nos permite ver todo eso. No nos lo va a dejar ver de lleno en una sola situación, no. ¿Por qué? Imagínate qué pasaría si el Señor te mostrara en una sola escena todo lo que traemos. ¿Qué sentirías o qué pasaría contigo? Pues no sé, yo creo que si uno se quiere limpiar, yo no sé por dónde empezar, ¿no? Yo creo que por eso, como tú ahorita lo comentabas, yo creo que por eso Dios te lo va dando en partes. Y por eso pienso que si comprendes lo que el Señor quiere cambiar en ti, pues tú lo vas a ir cambiando poco a poco y vas trabajando y es paulatino. Yo igual pienso que Dios no te lo daría todo de golpe porque Él comprende lo que somos, Él sabe lo que somos. Así es. Bueno, el cuarto es cuando la pasta que ya se formó en el tercero pasa por prensado, es cuando se empiezan a aplastar las aceitunas, ¿no? Para liberar el líquido. Se separa el aceite del agua. En la vida cotidiana, para ti, ¿qué significa esto? Separar el agua. Separar el agua del aceite, el aplastar, el triturar. ¿Qué significaría? Porque ya nos quebrantó. Ahora sigue la triturada. ¿Qué significaría para ti? Pues no sé, tal vez sacar de nosotros lo que a Él no le agrada. Porque también, bueno, como tú ahorita decías, el agua y el aceite no se mezclan, no llegan a ser una sola mezcla. Así es. Sino que siempre están separados. Y yo creo que tal vez una de esas cosas es que el Señor nos quiere separar del mundo, tal vez de amigos que teníamos antes que tal vez no eran una buena compañía para nosotros. Tal vez esa es una de las cosas que el Señor hace al separarnos, porque tal vez nuestras amistades no eran buenas o no tienen, digamos, las mismas creencias que nosotros. Pero fíjate que no nada más son las amistades, creo que esto va más allá, es también trabajar con nosotros mismos. Por ejemplo, nuestra manera de pensar, ¿sí? Tenemos... desde la niñez traemos situaciones que se van presentando en nuestra vida y nosotros nos vamos quedando como una caja de recuerdos en la que vamos guardando o vamos almacenando todos esos recuerdos que fueron buenos o fueron malos, pero que al final con nuestro libre albedrío nosotros somos los que decidimos qué recuerdos voy a dejar para que se manifiesten en mi vida. Por ejemplo, si tú en tu vida desde la niñez fuiste golpeada físicamente, ¿sí?
lo hacemos como una costumbre, ya es parte de nosotros, se vuelve un hábito. Entonces, cuando tú llegas a la adolescencia o sí, que buscas una pareja, siempre vas a buscar un hombre que golpee, ¿sí? Pero esto tiene su contraparte, no siempre es eso. ¿Por qué? Porque tú decides, es cuando el Señor te empieza a poner tu espejo y dices, bueno, yo de niña fui golpeada, fui todo lo que quieras, ¿no? Pero yo decido qué voy a hacer con eso que yo viví. Si es un ejemplo para que yo cambie, o si es un ejemplo para que yo lo imponga con mis hijos o con la familia que está alrededor. Pero es el libre albedrío. Es ahí donde entra el quebrantamiento que ya te dio el Señor antes, y luego entra como que el pensar y el analizar qué quiero hacer con todas esas pruebas que Él me ha mandado. Porque creo que cada uno de nosotros tenemos una historia, y son historias fuertes, que a lo mejor si tú me platicas la tuya vas a decir, ay, y yo puedo pensar, ay, se está ahogando en un vaso de agua. Pero tú no estás en los zapatos de esa persona, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que al final el único que nos comprende es Dios, porque Él te conoce a ti, nos conoce a todos. Yo creo que es eso. Sí, ¿verdad? Otro de los procesos es la decantación, ya la dije, que es la separación de... No, es reposar para separar el agua del aceite, que es lo que decíamos. Y el último es el balance, que es limpiar el aceite ya separado y envasarlo. Ese es el aceite que el Señor es el que quiere de nosotros, que ya hayamos pasado por todo ese proceso y que al final nosotros en nuestro corazón guardemos todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que el Señor nos está mostrando, como hasta hoy. Sí. No sé cuánto has guardado, solo el Señor lo conoce. Así es. ¿No? Sí. El aceite puro, Eli, quiere decir que la prueba es superada. La prueba que el Señor nos manda, toda la prueba, cada una de las que tenemos en nuestro diario vivir, cuando nosotros hacemos, que reflexionamos o que analizamos, pero siempre a través del ejemplo de Yeshua, es cuando ese aceite al final del día se guarda, cuando nosotros hemos caminado o hemos solucionado apoyándonos en el Señor y usando sus estatutos, no perfectamente, pero para guiarnos en cómo resolver las situaciones del día al día. Entonces, si yo me baso en eso y me humillo, pido perdón y me arrepiento, es aceite puro y el Señor lo va guardando. Pero si en lo contrario sería que si yo me enojé y al contrario me sigo molestando y empiezo a darle, ¿no?, libertad a mi mente, porque recordemos que el enemigo se aprovecha de todo. Él ve tu actuar, ¿sí? Entonces, él se aprovecha y empieza a hablarte al oído. O sea, mira, fíjate bien, ya te vio mal, ya te habló mal, ¿cómo te vas a dejar? Y fíjate que el otro, y empieza la viborita, ¿no? Entonces, ese es en el diario vivir el proceso del aceite, cómo obtener el aceite, el cómo luchar al día de no dejarnos retroceder por el enemigo, porque ya lo que tú llevas avanzado es como si tú lo retrocedieras, ¿no? Sí. Bueno, hace ratito que tú hablabas del aceite, me hiciste recordar, y de las vírgenes insensatas, me hiciste recordar que cuando yo apenas empezaba a conocer del Señor, unas personas nos compartieron la palabra, pero yo me acuerdo que el Señor decía que él había tenido un sueño, que él decía que él iba a ser rescatado, o más bien salvado, ser salvo, en la tribulación.
Y yo dije, entonces, ¿cómo? O sea, todo lo que va a pasar ahorita en su vida, hace lo que quiere y al final espera la tribulación. Y ahorita que tú me estás diciendo esto, digo, bueno, entonces tal vez él es una virgen insensata, porque no podemos toda esta vida estar haciendo lo que queramos y así, y esperar a que al final en la tribulación seamos salvos, o sea, pasar ese pequeño periodo y ser salvos. ¿Por qué? Porque si ahorita no trabajamos nosotros mismos en nuestro carácter, en lo que tú decías, en ser triturados, en ser separados, y entonces ¿cómo al final va a pasar a ser salvo? Es algo que yo como que lo estuve pensando y digo, o sea, ¿cómo? No entiendo. Pero te llegó la idea, ¿no? Te llegó la respuesta. Sí. Sí. Es lo mismo que estaba, comentando. Creo que el Señor para todos tiene un propósito y nuestro libre albedrío no es tampoco gratis. Sí. Ese libre albedrío que Él nos deja es porque ese discernimiento que Él también nos da, porque Él nos lo regala, es para que nosotros lo apliquemos. Tampoco es, es fortuito el hecho de que estemos aquí. Él te va acomodando, Él te va dando tiempos, Él te va guiando a través de tu vida y te va poniendo situaciones, pero depende de uno saber si le doy para la derecha, le doy para la izquierda, o le sigo derecho, o qué tengo que hacer, porque no es fácil. Yo me acuerdo cuando estaba que todavía no conocía la palabra, pues a mí me invadía un vacío y yo decía, ¿qué tengo que hacer aquí, no? O sea, igual como tú, la salvación. Yo decía, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Por qué tengo que estar aquí? O sea, ¿qué quieres de mí? ¿No? Y yo decía, bueno, ¿cuándo me voy a salvar? O no te entiendo. O ¿cómo? ¿Vas a venir? ¿No vas a venir? O yo me hacía muchas preguntas. Y ya cuando yo me humillé y supliqué que me sacara de donde yo estaba y me empezó a mostrar la palabra, es cuando yo empecé a ver luz en mi vida y ese vacío desapareció. Todas esas dudas empezaron a dar respuesta. Esas preguntas, Él me las contestaba a través de la palabra, porque es viva y te habla, ¿no? Y es así algo como que con lo del ejemplo de las vírgenes insensatas, tú te pones a ver, pues, ¿de cuál quieres ser? ¿No? Sí. Porque todo el tiempo, por lo menos en mi caso, me decían que yo era rara. ¿Por qué? Porque yo, no estando en el mundo, no hacía lo del mundo. Pero yo aún así me sentía vacía. No sabía por qué me sentía así. Yo estaba triste todo el tiempo, sentí un vacío y mis preguntas que eran las que resaltaban al Señor. Sí, pues es que yo creo que, como lo que habíamos dicho hace un ratito, esto es un caminar, es un caminar y creo que volvemos a lo de las uvas. El Señor nos da un limpio entendimiento y creo que cuando el Señor nos da ese limpio entendimiento es cuando nosotros empezamos a leer la palabra y también a resolver tus dudas. Yo creo que a todos se nos han resuelto muchas dudas que tal vez tú te imaginabas otra cosa o igual decías, oh, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Pero creo que cuando vas leyendo la palabra vas entendiendo y comprendiendo muchas cosas. Sí, porque la palabra es como una espada, ¿no? De dos filos, sí, que separa las tinieblas para que la luz impere, ¿no? Sí. Entonces es lo que hace la palabra, la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, son esa espada de dos filos que es la que penetra en ti y que es la que te separa, ¿no? Y la que empieza a trabajar, y eso duele, porque si nosotros nos cortamos con cualquier cuchillito, nos picamos o algo, duele. Y estamos hablando de algo físico, superficial. Ahora, imagínate cuando el Señor dice, va, ¡pum!, y empieza a trabajar. Yo me veo así como que me separa, como un huevo, ¿sí?, que tiene su cáscara, y la va trabajando y la va quitando.
parte por parte, parte por parte. Y luego está la clara, ¿no? Cuando el huevo está cocido, ¿no? Entonces, la clara igual empieza. Y hasta que queda la yema, un circulito dorado, ¿no? Que es el centro de todo lo que traes. Así estamos nosotros. Estamos escondidos y tenemos un mundo de capas de emociones y por las situaciones que hemos vivido, por nuestras malas decisiones o nuestras buenas decisiones también, ¿no? Por lo que nos ha ofrecido el mundo y hemos caído, por todo eso estamos cubiertos. Entonces el Señor, así se me vino a la mente cuando mete la espada y corta, así, ¡fum!, cae a los lados y queda el centro. Y ese centro somos nosotros. Pero más en el centro es cuando está el Señor morando en nosotros, ¿no? Así es, sí, igual me recordaste esa historia, bueno, ese ejemplo que nuestra pastora siempre nos ha enseñado de la palabra, de la cebolla, que dice que nosotros somos como una cebolla y nos tenemos que ir despojando de costumbres, de tradiciones, de tantas cosas de las cuales nos hemos llenado y de las cuales estamos llenos, que nos tenemos que ir despojando, y es como ir desgajando la cebolla poco a poquito. Pero es lo que te digo, es un proceso paulatino, hasta que llegue al corazón, hasta que llegue al centro. Y este proceso lo tienen, no hay distinción de edades, no hay distinción ni de clases, ni de razas, ni de nada. Creo que el Señor creó al hombre, y el hombre se encargó de separar en clases, en razas, en rangos, en todo, ¿no? Entonces, este proceso no tiene distinción para nadie, y también entran desde los niños, adolescentes, adultos y de la tercera edad. Es para todos, el llamado es para todos. Los tiempos del Señor son perfectos y Él es el que nos indica cuando ya llegó tu hora, ya llegó tu momento. Y Él te lo hace ver a través de tu diario vivir. Pero si nosotros hacemos oídos sordos, es como el ejemplo de la piedrita. Te pone una arenita y no la ves, la brincas. Te pone una piedrita y va creciendo. Ya cuando es un cerro, digo, pues ya es que de plano ya, ¿no? Te gusta la vida del mundo. Pero el Señor, cuando tiene ya un propósito para ti y tú has sido elegido para Él, así haya todas las montañas que haya, Él te va a voltear hacia Él y va a trabajar y va a seguir trabajando, porque Él es justo y Él conoce el interior del corazón. Y a lo mejor todas esas capas se pueden ver negras o se pueden ver grises o se pueden ver hasta podridas, ¿no? Pero el Señor al final conoce esa intención de tu corazón. Él es el que ve la limpieza de tu corazón. Y Él nos perdona cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento, ¿no? Sí, pues sí, así es. Bueno, me gustaría compartirte, dice que la menorá o el candelero, dice que tenía 3 ramas de un lado y 3 ramas del otro. Dice que esto tipifica a la resurrección y al Dios triuno. A la resurrección porque dice que el Señor resucitó al tercer día. Me gustaría compartirte el versículo que dice en 1 Corintios 15:4, dice, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Eso dice que tipifica los 3 lados que fuesen de un lado, 3 ramas de un lado y 3 ramas de la otra. Fíjate, Eli, que ahorita se me viene a la mente el hecho de que la descripción de todos los instrumentos de las mesas, del candelero, de las cortinas, de ese templo, somos nosotros, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo es el que mora en nosotros. El atrio es nuestra carne, el lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo pues ya es el espíritu cuando estás unido con el espíritu de Dios, ¿no? Así es. Y recuerdo, por ejemplo,
todo lo que está diciendo en nosotros lo asemejo, por ejemplo, en nuestros órganos internos son perfectos. Tienen dimensiones exactas, tienen propósitos exactos, igual que ese templo, la mesa, o sea, todos los instrumentos que se utilizaban, ¿no? Es como nosotros, nuestro cuerpo. Creo que yo no podría pensar que no nacimos creados por Él, porque el simple hecho de cada órgano, de las venas, nuestra sangre, el bombeo del corazón, nuestras partes, nuestras piernas, los brazos, las manos, el dedo, y lo más que es lo más así perfecto, nuestra mente, ¿no? Que somos semejantes a Él, que Él nos hizo semejantes a Él. Entonces, Él con parábolas hace la semejanza a lo que somos nosotros. Y todo esto es como que es exacto, es perfecto. Nosotros somos perfectos, somos exactos, pero el enemigo vino a corromperlo, ¿sí? Y nos puso a trabajar. Al venir a corrompernos, nos puso a trabajar para que nos diéramos cuenta de quién es Yahweh, de quién es nuestro Creador, de por qué tenemos que estudiar o leer la palabra, de por qué Él tiene sus tiempos perfectos, por qué nos habla de alimentos físicos, por qué nos habla de alimentos emocionales también. O sea, todo es un comparativo, pero todo es para nuestro bien. Y nosotros nos hemos encargado de darle la vuelta, porque no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, nos gusta hacer nuestra voluntad, nos gusta salirnos con lo nuestro, con lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces sí, ahorita que estabas hablando, sí se me vino ese pensamiento, y sí, o sea, el Señor es perfecto en todo, y Yahweh no es comparable con nadie de nosotros, nadie. Así es, y es que en la palabra dice que todo es hecho por Él y para Él. Y lo que ahorita tú mencionabas, que nuestro cuerpo es perfecto, yo también hace algunos días hacía esa comparación de nuestro cuerpo con el tabernáculo, porque cuando te adentras y vas estudiando cada medida, cada centímetro, cada anillo, cada vara, o sea, tú dices, o sea, te pones a pensar, ¿por qué el Señor lo hizo así tan preciso? ¿Por qué no lo pudo hacer más largo o más corto? Sino porque cada una de esas partes tenía su función, hasta la parte más pequeña, hasta los hilos, que Él dijo, tienen que ser de este color. Y sí, eso me llega a hacer pensar la grandeza de Dios y la perfección de Dios. Que Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo tiene calculado. O sea, yo creo que a Él no se le puede ir una. Tal vez nosotros a veces pensamos, bueno, pues Dios se equivocó, o ¿por qué me puso aquí? Creo que se equivocó porque me puso aquí, pero no. Él es perfecto y Él sabe para qué tiene a cada uno de nosotros. Así es, Él es, y es misericordioso, ¿no? Porque aun conociendo nuestra condición, Él sigue trabajando con nosotros, sí. Y Él nos sigue guiando y nos sigue cuidando. Él es todo, ¿no? Sí, pues esto creo que es de mucho aprendizaje, porque pues nosotros tal vez cuando no habíamos adentrado a la palabra, tal vez decíamos, pues esto es así como que simple, ¿no? Pero este día el Señor nos ha enseñado a que todo es para Él y por Él. Así es. Bueno, y fue un gusto pues estar otro día aquí con la Escuela del Discipulado, y damos gracias a nuestro Dios por este Shabbat. Gracias, Señor.